Ponerse de pie, señor. ¿Alguna tradición va quedando? Yo tengo que ir a la comisión mixta de presupuesto y si con su petición hay que retirarla de cuando. Vaya nomás. Tengo la comisión mixta de presupuesto citada en paralelo. El acta de la sesión 215-207 queda a disposición de los señores diputados. Vamos a dar lectura a la cuenta y después vamos a suspender unos segundos para despedir al ministro y que tiene que ir a la comisión mixta de presupuesto. Y además tenemos que leer un documento que es importante. Tenemos la lectura a la cuenta. Se ha recibido una reforma constitucional contenida en moción de los diputados señores Sabac, Burgos, Chaín, Lorenzini, Ojea, Ortiz, Rincón, Torres, Vallespín y Venega, que incorpora en el artículo 19, número 21 de la Carta Fundamental, el deber del Estado de promover una justa y armónica distribución de la riqueza y la promoción e incentivo al desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Una reforma constitucional contenida en moción del diputado señor Edwards, que exige que los candidatos a la presidencia de la República hayan participado en las elecciones anteriores. Oye, ¿qué creo que eso? ¿Es así eso? ¿Es así eso? Qué barbaridad, bueno. Por hablado. Debe ser algo más. ¿Cómo hacer eso? No puede ser eso, no. Me imagino hacer algo más. Bueno, tercero. Una moción de los diputados señores Álvarez Salamanca, Bobadilla, Estay, Asbun, Monqui Verdón Cristian, Morales, Moreira, Urrutia y la diputada señora Molina, que modifica el artículo 111 del Código Procesal Penal, que amplía la facultad para ejercer querella en caso de delitos de carácter sexual cometidos en contra de menores de edad. Un oficio del Presidente de la República por el cual se presenta la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que modifica el Código Civil y otras leyes regulando el régimen patrimonial de la sociedad conyugal. Un oficio del Secretario General de la Corporación, mediante el cual hace llegar un oficio de la Comisión de Régimen Interno, por el cual comunica los acuerdos adoptados en sesión de 4 de julio del año en curso referido al programa Democracia en Vivo. Un oficio de la señora directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por el que envía una publicación que recopila y difunde las exposiciones realizadas en el Seminario Internacional Terrorismo y Estándares de Derechos Humanos, realizado el 15 de noviembre de 2011. Eso es todo, presidente. Sobre la cuenta. Una cosa breve antes de que suspenda. Lo que pasa es que no sé si a otros, pero a mí me ha ido a ver un par de personas a mi oficina distrital que son personas que trabajan hace muchos años en la editorial jurídica, ¿ah? Uno de los cuales vive en el distrito, en la comuna de Providencia, en fin. Y bueno, ya uno lo conoce porque tantos años que ha comprado libros ahí, qué sé yo. Y el tema que quería plantear por su intermedio era si, no ahora, pero si en algún momento pudiéramos escuchar al ministro, que forma parte... ¿Ah? Ah, ya. Pero para no quitarle tiempo a esto, pero... Y también probablemente al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, al contralor, y saber cuál es la idea, qué se piensa sobre esto, si o se va a matar definitivamente, o hay algún ánimo de mantenerlo. Entiendo que usted también es director, ¿o no? No. Ya. Entonces yo... Es un tema probablemente no para 5 minutos, presidente, pero si pudiéramos... Hay un proyecto de ley que vimos también. También, pero la verdad es que esto, más que con proyecto de ley, se arregla con la decisión de más bien financiera, y si no, no nomás, pero saber a qué atenernos. A ver si el próximo martes pudiéramos darle 10 minutos a esto. Eso. Señor presidente, sin perjuicio de que la comisión pueda convocar al ministro que habla y a otras personas a referirse sobre el tema de la editorial jurídica de Chile, quiero señalar que este es un tema al cual hemos destinado algún tiempo. La editorial jurídica de Chile surge de un convenio de asociación entre la Biblioteca del Congreso Nacional y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile para hacer un seguimiento de las leyes actualmente vigentes y el estado de vigencia de las mismas, es decir, para lograr establecer cuáles eran las leyes que habían sido modificadas y tenían su texto vigente. La editorial jurídica de Chile, que también puede utilizarse la nominación editorial Andrés Bello, está desde hace un tiempo ya largo con dificultades económicas severas, tiene prestaciones impagas frente a terceros y también tiene acumulada una cuantiosa deuda con el fisco en materia tributaria.
Yo lo que entiendo es que en el transcurso del día, del día de hoy, van a tener un informe económico para ver su viabilidad en la actual forma en una distinta. Por otro lado, Su Excelencia el Presidente de la República ha recibido una carta de la Excelentísima Corte Suprema, en la cual le comunica el interés de que el miembro que representa a la Corte Suprema no participa más en ella. Quiero decir que el directorio de la Corte, el directorio de la editorial jurídica está conformado obligatoriamente por algunos integrantes. Uno de ellos es el Contralor General de la República, un abogado designado por el Ministerio de Justicia, otro Ministerio de Educación. También participa el presidente del Colegio de Abogados de Santiago, o la presidenta en este caso, y un representante también de la editorial de la Universidad de Chile, y finalmente un representante de la Excelentísima Corte Suprema. Esto trae como consecuencia que estas personas no puedan renunciar a dicha función. Es decir, es una función por mandato legal. La editorial tiene deuda de arrastre muy cuantiosa, requiere probablemente una modificación más sustancial en cuanto a su estructura. Ha tenido embargos judiciales, ha tenido que ir vendiendo sus bienes, y es un tema de discusión cuál es su futuro. Lo que yo entiendo, sin embargo, es que la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile tiene un fuerte cariño por la misma y una intención de que la editorial jurídica permanezca vigente, ya sea en la actual forma o en una diversa, y eso es lo que se está viendo al interior de la editorial para buscar una salida a la situación económica que la queja. Nosotros estamos esperando que esta persona jurídica resuelva internamente su camino, luego que nos haga un planteamiento formal, y en esa medida esto tendrá que conllevar probablemente un proyecto de ley y también una disposición o no a castigar parte de las deudas que tiene con el fisco. La idea se debería ponerlo en tabla igual, ¿o no? Poco tiempo lo que el Ejecutivo va a proponer como alternativa, porque Ok. si sacamos poner un proyecto de esa naturaleza sin financiamiento, si aquí el tema es esencialmente de o condonación por ley, en fin, yo esperaría tiempo provincial. Bien, señores. Oye, ¿dónde está? Ah. Tengo un oficio que estábamos conversando con el señor secretario, que es una comunicación que nos hace la Comisión de Régimen Interno, que más de alguno de los que están en la comisión formó parte del acuerdo, que hizo relación con transmitir las sesiones vía internet sin necesidad de un acuerdo expreso en tal sentido. Si no desean hacerlo, deberán adoptar un acuerdo contrario por simple mayoría. Esto generó inmediatamente la participación ciudadana en el que accede a través del sitio web institucional, Democracia en Vivo. Debe respetarse siempre el derecho del público a hacer preguntas a los diputados de la comisión e invitados a la misma, de acuerdo con las instrucciones sobre cómo utilizar este sitio. El plazo para responder las preguntas que se formulen dependerá de la decisión de la respectiva comisión, sugiriéndose al efecto un plazo de entre 1 y 2 semanas máximo, el que obviamente estará sujeto a la cantidad de preguntas. Y los abogados ayudantes de cada comisión, don Rafa y doña Jimena, tendrán la responsabilidad de elaborar las referidas respuestas, preocupándose en definitiva de que éstas sean respondidas adecuadamente con consulta al respectivo diputado y diputado en su caso. O sea, en definitiva, la gente nos mira, nos ve, no vota, pero nos pregunta, y lo que quién sabe. Quién sabe, depende de la comuna. Entonces, a ver, lo primero que tenemos que resolver es que si queremos o no transmitir estas sesiones vía internet sin necesidad de un acuerdo expreso en tal sentido. O sea, no es que no sé, el solo hecho de que no digamos nada autoriza a que sigamos transmitiéndolas vía internet, que yo creo que
es un tema que hay que resolver en contrario. O sea, si alguien no quiere que se transmita, tendríamos que tomar un acuerdo, ¿ya? Es que, no, pero no sé si en internet, yo creo que vía televisión, pero internet también, ya, entonces eso está acordado de que se van a transmitir en el fondo, como regla general. Ahora, respecto de el derecho que tiene el público a hacer las preguntas, aquí tenemos dos problemas. Uno, tenemos que resolver el plazo para responder, que yo le dejaría, dice, entre 1 y 2 semanas se sugiere. Dada la carga de esta comisión, yo sugiero 2 semanas para poder responder, porque los señores secretarios de la comisión no solamente están a cargo de responder preguntas, sino que además del trámite legislativo y de llevar adelante la buena marcha de la comisión. Entonces yo sugiero que las 2 semanas, como independiente que se respondan anteriormente, pero yo sugiero las 2 semanas como plazo máximo para poder responder las consultas que se vayan haciendo. Eso es otro punto que sí deberíamos tomar un acuerdo respecto del plazo para que van a contar la Secretaría para poder responder previa consulta al diputado o diputada respectivo. Ese es un tema. Y además hay una duda que me plantea don Eugenio que yo prefiero que él la plantee. Reglamentaria. Prendamos el micrófono. ¿Podemos suspender un segundito? Porque es un poquito más fuerte. Ya, pero tomemos el acuerdo de que son 2 semanas, ¿les parece, para responder la Secretaría máximo? Con consulta a los diputados y las diputadas, bien. Ya, tenemos acuerdo en eso y vamos a suspender, así aprovechamos. Estimados, existe una propuesta de trabajo de acuerdo a los planteamientos hechos, a la idea planteada por el diputado Burgos, respecto de temas no controversiales y respecto de materias controversiales. Se hizo una revisión de parte del Ejecutivo más la Biblioteca del libro primero y determinaron que era no controversial y lo habíamos conversado ya la semana anterior. La columna que está a la izquierda y aspectos discutibles que pueden demorar más la aprobación, los que están a la derecha. Entonces, la propuesta es esa, en definitiva, que yo la revisé y la tiendo a compartir, pero en general, porque además coincide con la mayor discusión que se dio en el seminario, con la opinión de los invitados más allá del seminario. Entonces, en la izquierda está lo que estaría más bien, no digo de fácil despacho, sino que en el fondo que generaría menos debate y por lo tanto más fácil de aprobar versus lo que está a la derecha. Entonces, si aprobamos este mecanismo, partiríamos ahora con el 105 al 114, nos saltamos del 115 al 125 y seguimos con el 126 y así sucesivamente. Se supone que como estamos tratándonos, se trata del libro primero, el Ejecutivo y la Biblioteca también determinaron que estos puntos que quedaron en la columna derecha no serían, no serían impedimento para que se sigan discutiendo los capítulos siguientes o los títulos siguientes o los artículos siguientes sin haber aprobado esos anteriormente. Vale decir, no va a complicar el debate tampoco, se supone. Entonces, no sé si les parece, les ofrezco la palabra sobre esta materia y si no, resolvemos y aprobamos y avanzamos de esta forma, que es muy parecido a lo que veníamos conversando, pero es en el fondo despejar las cosas de mayor complejidad en la discusión. Se ofrece la palabra. Diputado Burgos. A mí me parece bien, se agradece que esté esta propuesta respecto al libro primero. Yo lo que haría así es, claro, empezar por aquello que se presume con fundamento que no es controversial y obviamente sí, antes de pasar a otro libro, abocarse a lo que sí se considera controversial, no dejar todo lo controversial por una acumulación final, que sería complejo. ¿Ah? Sí. ¿Ya? Y hacer el mismo ejercicio en los otros libros. Cuando despachemos en los otros libros, que también hay, el otro día nombrábamos, todos esos procedimientos especialísimos, el de procedimiento, el de obra ruinosa, todo eso, ¿ah? Pudiera hacerse lo mismo. A mí, así que la propuesta que hace usted con esta tabla me parece pertinente. Ya. Diputados. Ya.
Estamos, entonces lo aprobamos y procedemos de esta manera. Y artículo 100... Pero vamos, el Ejecutivo trajo una nueva propuesta para el 78 y para el 102. Ah, no, está bien. Ya, entonces me recuerda ¿Quién hacía usted? don Rafa. ¿Qué es lo que es? Bueno, eso no. No, esto ya lo vimos. No, una esto pasó es. que está dentro de su carpeta. Toma. Ya, tenemos que sacar... Hay otra. Toma, presidente. ¿Qué tiene? Ya, ok. ¿Esta es no es la suya? Entonces tenemos... Sí, teníamos pendiente... o sea, teníamos que partir del artículo 105, pero previo al artículo 105 hay dos artículos que estaban pendientes de discusión, que es el artículo 78, donde el Ejecutivo trae una propuesta, ustedes la tienen, y artículo 102. Yo entiendo que estaban votados, ¿no? Está votado. Estaban votados, pero... No, lo entonces, tengo pendiente, yo No, 78. el 102 está votado y el 78 también. 78 está pendiente. ya, y el 102 está votado, ¿y cuál es la idea entonces? Es que está en Rebelde. una mejor reacción. Rebelde. Ah, una mejor redacción. Ya, entonces teníamos el artículo 78 Pendiente. pendiente. Y el 102. Esta página suelta está en su carpeta. Entonces, a ver, tienen en sus manos o en sus carpetas o en algún lado una propuesta del Ejecutivo de dos artículos, 78 Y 102. y 102. El 78 no estaba votado Estaba pendiente. y el 102 sí, y traen una mejor redacción. Entonces, ¿les parece? Empecemos por el 78. Francisco. Sí. No, que nos explicara bien cuál era la discusión y por qué quedó pendiente la aprobación y cuál es la nueva propuesta del Ejecutivo, más o menos en qué lo cambia o qué recoge del debate. Señor presidente, por su intermedio, en el artículo 78 la idea era eliminar la referencia que se hacía al artículo 95. Okay. Se estimó que era redundante, había también algunas dudas sobre si esto era una carga procesal, si era un plazo perentorio, pero en definitiva lo principal que hizo ruido fue la referencia al artículo 95 que contenía la norma. Entonces, para efectos de no tratar de redactarla nuevamente aquí en la sesión, se le encomendó al Ejecutivo una nueva redacción. Y en relación al artículo 102, señor presidente, surgió después de la sesión pasada, hubo una conversación con don Rafael Ruz, de la Secretaría, quien postuló la posibilidad de mejorar la redacción de la norma, a lo cual él se abocó de manera preferente y el Ejecutivo revisó la propuesta que él hizo de redacción y ahí la convinimos en un texto. Y ese es el documento que se presenta el día de hoy a su consideración. ¿Comentarios? A ver, respecto al 78, señor presidente, además, en la propuesta del Ejecutivo se simplifica y se aclara más bien la introducción al artículo que señalaba que hablaba de que las partes y quienes deseen actuar como terceros, en circunstancias que los terceros son consideradas por el propio proyecto de código y correctamente como partes del proceso. Por consiguiente, no hay una categoría de las partes y los terceros, sino que son una misma cosa. Y así está tratado en el artículo 15. Por eso que el artículo se inicia con la expresión quienes intervengan como partes en el juicio, lo cual permite, contemplar estos dos sujetos procesales. Y el inciso segundo que se establece simplemente se perfecciona y simplifica la redacción en cuanto que cualquier cambio del domicilio que haga la parte en el proceso debe hacerla constar de inmediato y que en defecto de ello lo que rige para los efectos de la notificación en ese domicilio es el último domicilio registrado en el proceso. No es más que eso, señor presidente. Y eso en cuanto al 78, si quiere me hago referencia al 102 o... Bueno, y en cuanto al artículo 102, la verdad es que había sido aprobado en principio con algunos ajustes que se habían planteado. Quisimos darle una mejor redacción, señor presidente, precisándolo un poco. La discusión estuvo en torno a los tipos de órganos del Estado a los cuales se extendía la exigencia de mantención o la posibilidad de notificar a través de este libro o registro, y hay una enumeración que se fue simplificada en términos que hay una referencia general a los órganos del Estado, admitiendo todas las hipótesis de órganos centralizados o descentralizados. Y además se establece la situación idéntica para las sociedades anónimas, sin hacer distinción entre anónimas cerradas o abiertas.
Y en lo que se refiere al perfeccionamiento de la norma, se da cuenta de que la notificación de la cual hace referencia este artículo se entiende practicada por la anotación en el libro o registro. Es decir, el acto de anotación por parte del ministro de Fe en el libro o registro es el hecho constitutivo de la notificación, pero sin perjuicio de lo cual, en paralelo, lleva aparejada la obligación del ministro de Fe de hacer entrega de los antecedentes propios en que consista cada notificación. Por ejemplo, en el caso de la notificación por cédula, supone la entrega de copia de la resolución y los datos necesarios para aceptar diligencia de la misma, y en el caso de notificación personal supone, ¿no es cierto?, además de estos antecedentes, la entrega de copia de la solicitud en que esta resolución haya recaído. De tal manera que se precisan esos conceptos en el inciso primero. Si el inciso segundo aborda la hipótesis de que no exista libro o registro o derechamente no se permite el acceso al ministro de Fe, en cuyo caso, y por defecto, y a modo de sanción, en definitiva, se permite la notificación a través de la entrega de los mismos antecedentes a persona adulta del domicilio y en su defecto a la persona que, fijándolos en la puerta de acceso al mismo. De todo lo obrado, sea que nos encontremos en la hipótesis del inciso primero o segundo, el ministro de Fe deberá levantar un acta dejando constancia de haberse practicado la notificación. Y finalmente se precisa, en el inciso cuarto de este artículo, este nuevo artículo, la época en la cual produce efecto esta notificación por registro. Y se recoge la misma norma anterior prácticamente, en el sentido de que esta produce efecto a contar el día subsiguiente a la fecha en que se haya practicado. Eso básicamente, antes decía en que conste la diligencia del libro registro, pero como cabe la posibilidad, como un registro que está en manos privadas, evidentemente hay un espacio para manipulación, por ejemplo, pensando en sociedad no más cerrada, que lo más probable es que no tengan un libro, que eventualmente lo pudiesen adulterar. Lo lógico es que el plazo del cual se compute, el plazo procesal, sea aquel en que la diligencia fue practicada, y de ello va a dar constancia el ministro de Fe en el proceso. De tal manera que ahí entendemos se cautela con mayor precisión el requerimiento. Eso, señor presidente. Bien. Diputados, ¿alguna duda? Señor Meri. Gracias, señor presidente. La verdad es que las dos propuestas parecen bastante bien, están bastante bien justificadas, y el ordenamiento en la propuesta del 102 está perfecto. El único punto quizá que habría que, para respetar las denominaciones que se vale la ley de base de la Administración del Estado en el 102, quizá podría sugerirse que se haga la referencia en el destacado negrito del texto a los órganos y servicios del Estado, porque hoy día podemos entender o puede suscitarse una discusión futura acerca si el servicio es órgano o no, y para qué tener esas discusiones que son tan evitables cuando existe una distinción entre unos y otros que admiten la propia ley orgánica constitucional sobre base de la Administración del Estado. Eso es todo. Bien. ¿Estamos? Ya, entonces, ¿les parece que aprobemos el 78 con su nueva redacción? Y en el caso del 102 se trata de una nueva redacción, entonces ya teníamos acuerdo sobre esto y por lo tanto necesitaríamos unanimidad Para reabrir el debate. para reabrir el debate y en el fondo aceptar esta nueva. Entonces partimos con el 78. Votarlo. Votar el 78 y después vemos lo del 102. En votación. Señor Araya. ¿Está bien? Señor Burgo. Señor Calderón. Ya está. Señor Ceroni. Señor Luchenz. A favor. Señor Arboe. Señor Mosquet. A favor. Señor Esquella. A favor. 7 a favor. El 102. Si hay unanimidad, para el tiro. 102. Tenemos que tener unanimidad para reabrir el debate y después aprobarlo inmediatamente, diputado. Presidente, la votación no hubo mayor debate y esto es un perfeccionamiento porque lo que siempre se preocupa uno cuando se va a rediscutir un artículo es que estén presentes los diputados que tuvieron y que no haya habido alguna opinión francamente divergente, pero pareciera que no es el caso, ¿no? Al parecer, entonces habría acuerdo para, en el fondo, revisar el artículo 102 por unanimidad y aprobarlo con su nueva redacción, que es la que nos trajo el Ejecutivo. ¿Te parece? ¿Sí? Ya, ok. Listo. 105. Lo podemos conseguir, sí.
14. Leemos el 105 hasta el 114 y eso, 105 al 114. Capítulo sexto, tiempo de la actividad procesal. Artículo 105. Del tiempo hábil. Las actuaciones judiciales deben practicarse en días y horas hábiles. Son días hábiles los no feriados, son horas hábiles las comprendidas entre las 8 y las 20 horas. Sí. 106. Prórroga legal. Cuando un plazo de días concedido a las partes venciera en día sábado, se considerará ampliado por el solo Ministerio de la Ley hasta las 24 horas del día siguiente hábil. 107. Prórroga judicial. Son prorrogables los plazos fijados por el tribunal. Para que pueda concederse la prórroga es necesario, primero, que se haya fijado para la realización de una actuación individual, excluyéndose los referidos a la celebración de audiencia. Segundo, que se pida antes el vencimiento del plazo. Y tercero, que se alegue justa causa. Artículo 108. Habilitación expresa otra cita. A petición de parte o de oficio, el juez podrá habilitar días y horas inhábiles cuando no fuere posible realizar las diligencias dentro del tiempo hábil o se trate de diligencias urgentes cuya demora pudiera tornarlas ineficaces u originar perjuicios evidentes a las partes. Cuando una diligencia se haya iniciado en día y hora hábil, podrá llevarse hasta su fin en tiempo inhábil sin necesidad de que se decrete la habilitación. Si no pudiera terminarse en el mismo día, continuará en el siguiente día hábil a la hora que en el mismo acto establezca el tribunal. 109. Cómputo de los plazos. Todos los plazos de días, meses o años han de ser completos porque correrán hasta la medianoche del último día del plazo. Los plazos de horas comenzarán a correr inmediatamente después de ocurrido el hecho que fijare su iniciación hasta el transcurso de la última hora del plazo. El cómputo de las horas se interrumpirá entre las 20 y las 8 horas. Artículo 110. Comienzo de los plazos. Los plazos establecidos para las partes comenzarán a correr para cada una de ellas el día hábil siguiente al de la respectiva notificación, salvo que por disposición de la ley tengan el carácter de comunes, en cuyo caso comenzarán a correr el día hábil siguiente al de la última notificación y hasta que expire el último término que correspondiere a los notificados. 111. Plazos continuos. Todos los términos de días, cualquiera sea su naturaleza o origen, se entenderán suspendidos durante los feriados. Las audiencias deberán realizarse de lunes a viernes dentro del horario de funcionamiento para los tribunales de su jurisdicción que termine la Corte de Apelaciones respectiva, salvo que el respectivo tribunal, por motivos justificados y previa petición formulada con un acuerdo por las partes, habilite otro día u hora para su realización. Artículo 112. Fatalidad de los plazos. Los plazos son fatales cualquiera sea la forma en que se expresen, salvo aquellos establecidos para la realización de actuaciones propias del tribunal. En consecuencia, la posibilidad de ejercer un derecho o la oportunidad para ejecutar el acto se extingue al vencimiento del plazo. En estos casos, el tribunal de oficio o petición de parte proveerá lo que convenga para la prosecución del juicio sin necesidad de certificado previo. ¿Qué? Sí, usted. Sí, van haciendo, sí. Artículo 113. Suspensión del procedimiento. Las partes de común acuerdo y en cualquier estado del juicio podrán solicitar la suspensión del procedimiento por una sola vez, en cada grado jurisdiccional y hasta por un plazo máximo de 60 días, sin perjuicio de hacerla valer además ante la Corte Suprema en caso que estuviese pendiente algún recurso ante dicho tribunal. Los plazos que estuvieran incurriendo se suspenderán al presentarse el escrito respectivo y comenzarán a correr nuevamente vencido el plazo de suspensión acordado. Artículo 114. Caducidad del procedimiento. Si transcurrido el plazo de la suspensión, ninguna de las partes solicitará al tribunal la dictación de la resolución necesaria para su renovación, dentro del plazo de 15 días se decretará de oficio la caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo de los antecedentes. Igual resolución pronunciará el tribunal si ninguna de las partes hubiera comparecido a la celebración de una audiencia preliminar de juicio sumaria y ninguna de ellas hubiera solicitado la dictación de la resolución necesaria para su renovación dentro del plazo de 15 días. El tribunal decretará de oficio la caducidad del procedimiento si el actor no le proporcionare los antecedentes necesarios para la notificación al demandado de la resolución que caía en la primera gestión o solicitarle las gestiones para determinarlo dentro del plazo que se establezca, el que no podrá ser inferior a 30 días. No se entenderán extinguidas las acciones o excepciones de las partes por la declaración de caducidad del procedimiento, pero éstas perderán el derecho a continuar el procedimiento caducado y a hacerlo valer en un nuevo juicio. Subsistirán, sin embargo, con todo su valor, los actos y contratos de que resulten derechos definitivamente constituidos. ¿Se ofrece la palabra? Diputado Araya. Presidente, solamente por su intermedio una pregunta al Ejecutivo. ¿Cuál es la razón del artículo 106? Porque el resto es bastante similar a lo que tenemos hoy día en el Código de Procedimiento Civil. Si la prórroga legal. Si hay alguna razón en particular o si la pudieran explicar, presidente. Diputado, la única razón de sentido de esta norma es que muchas veces las diligencias, como el día sábado es considerado día hábil, pero en el fondo es hábil para los efectos del cómputo de los plazos